Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen a nuestro canal por primera vez. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de corazón que estén muy bien, listos para sumergirse en un tema que les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a destapar una sorpresa mayúscula, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y que tiene a muchos preguntándose, ¿qué está pasando realmente con Can Yaman? Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel mundial, y que ahora parece haber dado un giro inesperado a su carrera y a sus proyectos. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que significa este cambio para su futuro. Y antes de que se nos escape cualquier detalle, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas nada de lo que compartimos. Últimamente el nombre de Can Yaman ha estado en boca de todos, no solo por sus papeles protagónicos que lo han catapultado a la fama internacional, sino por decisiones profesionales que nos han dejado con la boca abierta. Hemos visto su transformación física, hemos sido testigos de su rápida ascensión y ahora, parece que está redefiniendo su camino de una manera que pocos esperaban. ¿Se acuerdan de todas esas series turcas que lo hicieron un ícono? Pues bien, parece que esos escenarios se están quedando un poco atrás, o al menos, se están complementando con algo mucho más ambicioso. El titular que nos trae hoy aquí es potente: Can Yaman sorprende, cambió su contrato. Todo al descubierto. Y créanme, hay mucho que descubrir. La noticia principal, la que ha prendido la mecha de todas las especulaciones, es un supuesto cambio significativo en sus contratos y en los proyectos que tiene entre manos. Durante años Can Yaman se consolidó como uno de los rostros más solicitados en el mundo de las telenovelas turcas, esos dramas que nos tienen pegados a la pantalla con sus historias de amor, traición y pasión. Títulos como Erkencikus o Dolunay lo consagraron como un galán de talla internacional. Sin embargo, los últimos meses han sido un torbellino de cambios. Hemos visto cómo se ha aventurado en producciones italianas, como la exitosa Viola come il mare, donde comparte protagonismo con la bella Francesca Chillemi. Y esto ya nos dio una pista de que sus horizontes se estaban expandiendo más allá de las fronteras turcas. Pero lo que ha saltado a la luz recientemente es algo más profundo, algo que va más allá de simplemente cambiar de país de rodaje. Se habla de una renegociación de contratos, de acuerdos que implican un mayor control por parte de Yaman sobre su carrera y sobre todo, de proyectos de mayor envergadura y ambición. Recordemos que su popularidad le ha abierto muchas puertas, pero también lo ha puesto en el punto de mira. Estar bajo la lupa constante requiere una estrategia bien definida, y parece que Can Yaman, junto a su equipo, ha decidido tomar las riendas de su destino profesional con mano firme. Uno de los puntos clave de esta supuesta reestructuración contractual se centraría en la posibilidad de que Can Yaman tenga ahora un papel más activo en la elección de sus proyectos y en el desarrollo de los mismos. Esto podría significar que no solo aceptará papeles, sino que podría estar involucrado en la concepción de las historias, en la elección de los coprotagonistas o incluso en la dirección de aspectos creativos. Imaginen la posibilidad de ver a Can Yaman no solo actuando, sino también moldeando las narrativas que llegan a nuestras pantallas. Sería un paso evolutivo fascinante, ¿no creen? Y esto no es una mera especulación sin fundamento. Se rumorea que esta decisión responde a un deseo del actor de explorar diferentes géneros y de alejarse, quizás, de la imagen de galán romántico que lo ha catapultado a la fama. Si bien esa imagen es la que le ha dado el éxito, es natural que un artista en constante crecimiento busque nuevos desafíos, que quiera demostrar su versatilidad y que anhele interpretar personajes más complejos y profundos. Podríamos estar ante un Can Yaman que se atreve con el drama histórico, con el thriller psicológico o incluso con papeles que exploren la dualidad humana de una manera mucho más cruda. Otro aspecto importante de estos supuestos cambios contractuales tiene que ver con la producción y la internacionalización de sus proyectos. No se trata solo de actuar en producciones de otros países, sino de estar en una posición desde la cual pueda influir en la creación de proyectos que tengan un alcance verdaderamente global. Esto podría implicar la creación de su propia productora, la asociación con grandes estudios internacionales o la participación en proyectos que se filmen en diferentes idiomas y para diferentes mercados de manera simultánea. La idea sería consolidar su marca personal a nivel mundial, y eso requiere una visión estratégica mucho más amplia. Pensemos en las oportunidades que esto abre. Si Can Yaman está renegociando sus contratos para tener más control, es probable que esté buscando proyectos que no solo lo satisfagan artísticamente,
sino que también le permitan un mayor retorno económico y una consolidación de su estatus como estrella internacional. Esto podría traducirse en salarios más elevados, acuerdos de patrocinio más lucrativos y, por supuesto, la posibilidad de trabajar con directores y guionistas de renombre mundial. Es una jugada inteligente, una que busca asegurar su futuro y expandir su influencia en la industria del entretenimiento. Y todo esto además se produce en un momento en el que la industria del entretenimiento está experimentando transformaciones significativas, con el auge de las plataformas de streaming y la creciente demanda de contenido diverso y de calidad. Can Yaman, con su carisma y su alcance global, está perfectamente posicionado para capitalizar estas tendencias. Si está cambiando sus contratos para alinearse con estos nuevos paradigmas, no me extrañaría nada verlo pronto en alguna serie original de Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video con un presupuesto millonario y un elenco internacional. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el público y la prensa ante estos rumores? Pues, como era de esperar, la noticia ha generado un revuelo considerable. Algunos fans están emocionados ante la perspectiva de ver a Can Yaman explorar nuevos horizontes y enfrentarse a roles más desafiantes. Otros, sin embargo, confiesan sentir cierta nostalgia por los dramas turcos que los enamoraron de él y esperan que no abandone por completo sus raíces. Es un equilibrio delicado, el de reinventarse sin alienar a la base de seguidores que lo ha apoyado desde el principio. Lo que sí es innegable es que Can Yaman es un actor que sabe generar expectación. Cada uno de sus movimientos profesionales es analizado al detalle, y este cambio, de confirmarse en su totalidad, sería uno de los más significativos de su carrera hasta la fecha. Es la señal de un artista que no se conforma, que busca crecer y que está dispuesto a arriesgar para alcanzar nuevas cimas. Hemos visto cómo otros actores turcos han logrado dar el salto a producciones internacionales, y Can Yaman, con su indiscutible talento y su legión de fans, tiene todas las credenciales para seguir ese camino, pero quizás con una estrategia aún más ambiciosa. La idea de que está cambiando sus contratos para tener más voz y voto en sus proyectos sugiere una evolución hacia una figura más completa dentro de la industria, no solo un actor, sino quizás un productor o incluso un creador de contenido. Y hablemos de la parte todo al descubierto. Si bien los detalles específicos de cualquier contrato son confidenciales por naturaleza, los rumores que circulan y las decisiones que se están viendo en la práctica nos permiten deducir la magnitud de este cambio. Se habla de cláusulas que le otorgan mayor libertad creativa, de acuerdos que le permiten participar en la selección de directores y guionistas, e incluso de la posibilidad de tener participación en las ganancias de los proyectos en los que se involucre de una manera más profunda. Esto es un cambio radical respecto a un modelo de actor que simplemente firma para interpretar un papel. Este nuevo enfoque podría significar que en el futuro veamos a Can Yaman involucrado en proyectos que reflejen de manera más fiel sus intereses personales y artísticos. Quizás hay alguna historia que siempre ha querido contar, algún personaje que le inspira profundamente, o alguna temática que le apasione. Ahora, con estos supuestos nuevos acuerdos, tendría la oportunidad de hacerlo realidad. Además, esta maniobra estratégica podría tener un impacto significativo en la industria turca, inspirando a otros actores a buscar acuerdos similares y a tomar un mayor control sobre sus carreras. Si Can Yaman logra consolidar este modelo, podría sentar un precedente importante para el futuro del talento turco en la escena internacional. En resumen, lo que parece estar sucediendo con Can Yaman es una reorientación estratégica de su carrera, impulsada por un deseo de mayor control creativo, de exploración de nuevos géneros y de expansión a nivel global. Sus contratos se estarían adaptando para reflejar esta ambición, permitiéndole ser no solo el protagonista de las historias, sino también un agente activo en su creación. Es una evolución natural para un artista que ha alcanzado un nivel de fama y reconocimiento tan alto. Y ahora, mis queridos espectadores, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les emociona la idea de ver a Can Yaman en proyectos más diversos y con un mayor control creativo? ¿O prefieren recordarlo en los dramas turcos que lo hicieron famoso? Dejen sus opiniones en los comentarios, que siempre leo con gran interés. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y revelador como a mí me ha gustado hacerlo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes también les interese este apasionante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.
Nos vemos muy pronto con más historias y más descubrimientos. Un abrazo enorme.